Carlos Sainz se niega a ir a una emotiva fiesta de despedida que le había preparado Ferrari. Quédate hasta el final solo si quieres saber inesperado motivo. Carlos Sainz, un piloto que ha construido su carrera a base de esfuerzo, perseverancia y talento indiscutible, tomó una de las decisiones más contundentes y polémicas de su trayectoria en la Fórmula 1 al rechazar una despedida planeada por Ferrari en su honor. Este gesto, aunque simbólico, refleja la profundidad de las tensiones que se han acumulado a lo largo de su tiempo en la escudería, un periodo marcado tanto por momentos de brillo como por desencuentros que, al final, resultaron irreparables. Esta situación, que ha capturado la atención de los aficionados y generado intensos debates entre los expertos, va mucho más allá de lo que se ve en la superficie. Las conversaciones, las emociones y los eventos que llevaron a esta decisión revelan un trasfondo complejo y fascinante. El punto de inflexión más reciente ocurrió tras el Gran Premio de Las Vegas, una carrera que debería haber sido una oportunidad más para que Sainz demostrara su habilidad al volante, pero que en cambio se convirtió en un ejemplo de las frustraciones que marcaron su relación con Ferrari. Durante la carrera, las órdenes del equipo obligaron a Carlos a adoptar una estrategia que no solo comprometía su posición en pista, sino también su confianza en el equipo. Las instrucciones de proteger a Charles Leclerc, su compañero de equipo, fueron percibidas por Sainz como una repetición de un patrón en el que sus intereses y aspiraciones eran constantemente sacrificados en favor de una supuesta estrategia colectiva. Suscríbete solo si amas a Carlitos Sainz y deseas que lo valoren como se merece en Williams. Tras la carrera, el malestar de Sainz no pasó desapercibido. Aunque evitó comentarios públicos que pudieran alimentar la polémica, dentro del equipo su frustración era evidente. Fred Vasseur, consciente de que la situación podía escalar, convocó una reunión privada con el piloto. La intención era aclarar lo sucedido y, posiblemente, reparar una relación que ya mostraba grietas importantes. Sin embargo, lo que siguió fue una conversación cargada de tensiones, donde cada palabra parecía cargar con el peso de años de acumulación de desacuerdos. Cuando Carlos entró en la oficina de Vasseur, lo hizo con una mezcla de determinación y cansancio. Aunque siempre ha sido respetuoso en sus interacciones, no estaba dispuesto a permitir que esta reunión se convirtiera en una simple formalidad. Fred, por su parte, intentó establecer un tono conciliador al iniciar la conversación, pero pronto quedó claro que ambos tenían visiones irreconciliables sobre lo ocurrido. Carlos expresó, con una sinceridad que no dejaba lugar a interpretaciones, que lo sucedido en Las Vegas era solo el último ejemplo de una serie de decisiones que habían erosionado su confianza en el equipo. Fred, entiendo la presión bajo la que estamos todos, pero no puedes pedirme que siga actuando como si no pasara nada. No puedo ignorar el hecho de que, una y otra vez, se me ha puesto en situaciones que no reflejan mi valor como piloto, dijo, su tono calmado pero cargado de emoción. Suscríbete solo si amas a Sainz y deseas que gane la última carrera en Ferrari para demostrar que se han equivocado echándole. Fred, intentando desactivar la tensión, respondió con argumentos sobre la necesidad de priorizar los objetivos del equipo y de tomar decisiones difíciles en el calor de la competencia. Sin embargo, Carlos no estaba convencido. Para él, las palabras de Vasseur no eran más que una reiteración de lo que ya había escuchado muchas veces antes. Esto no es solo sobre Las Vegas, replicó Sainz, manteniendo su compostura. Es sobre una dinámica que no funciona. Sobre sentir que, por mucho que aporte, siempre estaré en segundo plano. La conversación continuó durante más de una hora, y aunque ambos intentaron encontrar un punto en común, la realidad era que el desgaste acumulado hacía imposible llegar a un entendimiento. Carlos salió de la reunión más convencido que nunca de que su tiempo en Ferrari había llegado a su fin. La decisión de buscar un nuevo camino ya estaba tomada en su mente, pero el rechazo al evento de despedida fue un acto que, según él, simbolizaba su postura sobre lo que había vivido dentro del equipo. Cuando Ferrari presentó la idea de organizar una ceremonia para honrar su paso por el equipo, lo hizo con la intención de suavizar el impacto de su salida y de proyectar una imagen de agradecimiento mutuo. Para la escudería, estos eventos no son solo un gesto hacia los pilotos, sino también una forma de preservar su legado y mostrar unidad frente al público y los patrocinadores. Sin embargo, para Carlos, la propuesta no fue vista como un gesto genuino, sino como una maniobra destinada a mantener las apariencias. En privado, Carlos compartió sus pensamientos con personas de su entorno cercano. No voy a participar en algo que no siento auténtico, dijo, según una fuente cercana al piloto. No tiene sentido estar ahí, sonriendo para las cámaras, cuando todos sabemos cómo ha sido realmente mi experiencia aquí. No necesito un evento para cerrar este capítulo, lo cierro tomando mi camino y enfocándome en lo que viene. La decisión de Carlos generó una reacción inmediata en Ferrari. Dentro del equipo, hubo quienes entendieron su postura,
reconociendo que las tensiones acumuladas habían hecho inevitable un final así de abrupto. Otros, sin embargo, lo interpretaron como un gesto innecesariamente drástico, que complicaba aún más una situación ya de por sí tensa. En el paddock, la noticia de que Sainz había rechazado su despedida se propagó rápidamente, y los comentarios no tardaron en llegar. Algunos analistas defendieron su decisión, argumentando que estaba actuando con coherencia y manteniendo su integridad. Otros lo criticaron, sugiriendo que estaba dejando una puerta cerrada de forma demasiado definitiva. Mientras tanto, Carlos se mantuvo enfocado en los próximos pasos de su carrera. Aunque la transición a Williams representaba un nuevo desafío, también era una oportunidad para redefinir su trayectoria. En conversaciones con su equipo, dejó claro que su prioridad era centrarse en el futuro, dejando atrás las tensiones y las decepciones de su etapa en Ferrari. Esto no es una cuestión de rencor, explicó en privado. Es simplemente una cuestión de avanzar, de mirar hacia adelante sin cargar con el peso de lo que ya no puedo cambiar. El rechazo de Sainz a la despedida de Ferrari no fue un gesto impulsivo ni una declaración de guerra. Fue, en última instancia, una forma de mantenerse fiel a sí mismo en un deporte donde las apariencias a menudo pesan más que la realidad. Su tiempo en Ferrari quedará como un capítulo lleno de lecciones y desafíos, pero también como una etapa que lo preparó para afrontar un nuevo comienzo. Mientras el paddock sigue discutiendo las implicaciones de su decisión, Carlos ya está enfocado en lo que viene, sabiendo que su legado en la Fórmula 1 aún está lejos de completarse. La tensión en la sala no daba tregua, como si cada palabra dicha cargara aún más el ambiente. Carlos Sainz, con los brazos cruzados y la mirada fija, había permanecido en un silencio tenso, escuchando atentamente cada uno de los argumentos que la directiva de Ferrari había planteado. Era un silencio calculado, no de resignación, sino de alguien que estaba procesando cada detalle, cada matiz en el tono de sus interlocutores. Sabía que lo que iba a decir tendría consecuencias, no solo para su relación con el equipo, sino también para cómo sería percibido como piloto y competidor. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Carlos inclinó ligeramente la cabeza y habló. Su voz era controlada, firme, pero con un filo que traicionaba su frustración contenida. Fred, respeto al equipo y a las decisiones que deben tomarse por el bien común. Entiendo que hay momentos en los que los intereses colectivos deben primar sobre los individuales. Pero lo que ocurrió en Las Vegas fue algo diferente. No fue una decisión estratégica, fue una falta de respeto hacia mi esfuerzo, hacia mi dedicación, hacia todo lo que he puesto sobre la mesa esta temporada. He estado peleando punto a punto para demostrar mi valía y para mantenerme competitivo en la lucha por el cuarto puesto. Y, sin embargo, cuando finalmente tuve la oportunidad de avanzar, se me pidió que me quedara atrás. Eso no es algo que pueda aceptar. Las palabras de Carlos resonaron en la sala como un eco, cada una cargada de una intensidad que no necesitaba volumen para hacerse sentir. Fred Vasseur, sentado al otro lado de la mesa, intentó mantener la compostura, pero era evidente que las palabras de Carlos habían tocado un nervio sensible. Carlos, te entiendo, comenzó Vasseur, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Esto no se trata de devaluarte ni de ignorar tu esfuerzo. Charles está en la lucha por el segundo puesto del campeonato, y eso tiene un impacto significativo para Ferrari como equipo. No puedes verlo solo desde tu perspectiva personal. Estamos hablando de algo que va más allá de un solo piloto. Carlos se inclinó ligeramente hacia adelante, sus ojos fijos en Fred con una intensidad que parecía perforar el aire entre ellos. Fred, no estoy viendo esto solo desde mi perspectiva. Estoy viendo esto desde la perspectiva de un piloto que ha trabajado incansablemente para este equipo, que ha sacrificado oportunidades personales por el bien común, y que ahora se le pide que lo haga de nuevo, sin garantías de que ese sacrificio sea reconocido o valorado. Estoy viendo esto desde la perspectiva de alguien que no quiere sentirse como una pieza desechable en un engranaje más grande. Un ingeniero, sentado más cerca de Fred, intervino con un tono que intentaba suavizar la situación. Carlos, nadie aquí está diciendo que no valoramos lo que has hecho. Tus contribuciones han sido esenciales esta temporada, y lo sabemos. Pero hay momentos en los que las decisiones difíciles son necesarias. Esto no es un reflejo de ti como piloto, sino de lo que creemos que es mejor para el equipo en este momento. Carlos giró la cabeza hacia el ingeniero, tomándose un momento antes de responder. Su tono, aunque más suave, seguía siendo inflexible. Lo entiendo. Pero también sé que este tipo de decisiones tienen un costo. Y ese costo no siempre es evidente de inmediato. Cada vez que se le pide a un piloto que ceda, se está minando algo más que su posición en la pista. Se está minando su confianza en el equipo, en la estructura,
en el sistema que se supone que lo apoya. Si hoy cedo yo, ¿qué impide que mañana se me pida lo mismo? ¿Y pasado mañana también? ¿Dónde se traza la línea? Charles Leclerc, que había estado sentado al lado de Carlos, con las manos entrelazadas frente a él, finalmente decidió intervenir. Su tono era calmado, casi conciliador. Carlos, entiendo cómo te sientes, y quiero que sepas que no pedí que hicieran esto. Sé lo difícil que es estar en tu posición. No creo que sea justo que tengas que sacrificarte de esta manera. Pero también estoy en una situación donde cada punto cuenta para mí, y no sé cómo equilibrar esto sin que alguien se sienta perjudicado. Carlos giró la cabeza hacia Charles, su expresión suavizándose ligeramente, aunque su postura seguía siendo firme. Charles, esto no es un ataque hacia ti. Siempre he respetado tu talento y tu trabajo. Pero esto no es solo entre nosotros dos. Esto es sobre cómo este equipo maneja las situaciones difíciles, sobre cómo decidimos tratar a las personas que forman parte de él. Si cada vez que uno de nosotros está en una posición competitiva se le pide que ceda, ¿qué tipo de mensaje estamos enviando? ¿Qué estamos diciendo a todos los que trabajan detrás de escena para hacer esto posible? La conversación continuó, cada argumento pareciendo golpear una pared invisible que ninguno de los presentes sabía cómo derribar. Fred intentó nuevamente calmar las aguas. Carlos, no estamos pidiéndote que renuncies a tu lugar en el equipo ni a tu lucha en el campeonato. Pero necesitamos que entiendas que hay momentos en los que el bien común debe prevalecer. Esto no significa que no valoremos tu esfuerzo. Lo hacemos. Pero también debemos pensar en el futuro de Ferrari, en lo que significa competir como equipo y no como individuos aislados. Carlos dejó escapar un leve suspiro, como si estuviera intentando contener una frustración que amenazaba con desbordarse. Fred, quiero que este equipo gane. Quiero ser parte de un Ferrari fuerte, competitivo, invencible. Pero eso no puede ser a costa de mi integridad como piloto. No puedo aceptar que mi esfuerzo, mi trabajo, mi lucha, sean tratados como secundarios porque en este momento resulta más conveniente. Si quieren que luche por este equipo, también tienen que demostrar que están dispuestos a luchar por mí. El silencio que siguió fue ensordecedor. Cada persona en la sala parecía estar procesando no solo las palabras de Carlos, sino también las implicaciones de lo que acababa de decir. Esta no era una discusión más sobre estrategia. Era un enfrentamiento que tocaba las fibras más profundas de lo que significa ser parte de un equipo, de lo que significa competir al más alto nivel y de cómo se equilibra el deseo individual con los intereses colectivos. Cuando finalmente la reunión terminó, no se había llegado a ninguna resolución clara. Carlos se levantó de su silla, recogió sus cosas, y antes de salir de la sala, se detuvo por un momento. Espero que cuando volvamos a hablar, podamos encontrar una solución que respete a todos los que formamos parte de este equipo, dijo, antes de cerrar la puerta tras de sí. Mientras el eco de la puerta resonaba en el pasillo, los que se quedaron en la sala sabían que el desafío que enfrentaban no era solo estratégico, sino profundamente humano. Y, quizás, era un desafío que no podían permitirse ignorar. Mi perspectiva personal, interrumpió Carlos, alzando la voz con una mezcla de frustración y firmeza que hizo eco en cada rincón de la sala. Su mirada fija en Fred Vasseur, el jefe de equipo, era penetrante, casi desafiante, como si estuviera lanzando una última carta en una partida que sentía perdida desde hacía tiempo. Fred, llevo 2 años aquí, 2 años de darlo todo por este equipo. Y ahora me preguntas por mi perspectiva personal. ¿Cuándo ha sido eso una prioridad? Desde el primer día he cumplido cada orden, incluso cuando iban en contra de mi instinto, incluso cuando sabía que podían perjudicarme. Pero esto es diferente. Esto no es una estrategia de equipo. Esto me está pidiendo que tire a la basura todo lo que he trabajado para construir, para beneficiar a alguien que, con todo respeto, no está luchando por el campeonato. Está peleando por el segundo lugar. Mientras tanto, yo estoy en la pelea por el cuarto. ¿Eso no importa para nadie? Soy solo un peón en este tablero. El silencio que siguió fue abrumador. Las palabras de Carlos habían roto la dinámica habitual de las reuniones en Ferrari, donde las órdenes de los superiores rara vez se cuestionaban. Vasseur, que siempre había sido conocido por su habilidad para manejar tensiones, parecía incómodo por primera vez. Su expresión se tornó seria mientras buscaba las palabras correctas para calmar la tormenta que se estaba gestando. Carlos comenzó con un tono calmado pero firme. Entiendo perfectamente tu frustración. Créeme, no es una decisión fácil para nadie. Pero tienes que ver el panorama completo. El segundo puesto de Charles beneficia al equipo en su totalidad. Eso incluye a ti. Esto no es solo sobre un piloto.
es sobre Ferrari como una institución. Cada logro individual refuerza nuestra posición como equipo. Carlos soltó una breve risa seca, cargada de incredulidad. ¿De verdad esperas que me trague eso, Fred? Con todo el respeto, esa lógica no tiene sentido desde donde yo estoy. Dices que beneficia al equipo, pero lo que realmente significa es que yo soy el único que tiene que sacrificar algo aquí. No me estás pidiendo que luche por el equipo, me estás pidiendo que abandone mis propias aspiraciones. Si de verdad esperas eso de mí, al menos podría esperar algo a cambio. Apoyo, reconocimiento, algo de respaldo en los momentos que realmente importan. Pero eso nunca ha llegado. ¿Dónde estaba el apoyo cuando las cosas se torcieron en Silverstone? ¿O en Mónaco? ¿O en Las Vegas? Cada vez que necesitaba al equipo, sentí que estaba solo en esta lucha. Esto no es solo una orden más. Esto es la gota que colma el vaso. Es un reflejo de algo que lleva ocurriendo demasiado tiempo. La tensión en la sala era casi palpable. Los miembros del equipo presentes, que hasta ese momento habían permanecido en silencio, comenzaron a intercambiar miradas nerviosas. Algunos evitaban mirar directamente a Carlos, mientras otros parecían dudar entre intervenir o dejar que la discusión siguiera su curso. Vasseur, por su parte, respiró profundamente, como si intentara mantener la compostura mientras absorbía el impacto de las palabras de Carlos. Finalmente, volvió a hablar, esta vez con un tono más conciliador. Carlos, nadie aquí está cuestionando tu talento ni tu compromiso con el equipo. Sabemos lo valioso que eres, y apreciamos todo lo que has hecho por Ferrari. Pero este deporte no siempre es justo. A veces, hay que tomar decisiones difíciles por el bien común. No se trata de minimizar tus logros, sino de maximizar los del equipo. Carlos negó con la cabeza, su frustración cada vez más evidente. Fred, eso suena muy bien en papel, pero no en la realidad que yo estoy viviendo. No es justo pedirme que me sacrifique una y otra vez sin ningún tipo de reciprocidad. Estoy aquí para competir, para ganar, para demostrar lo que soy capaz de hacer. Y lo he demostrado, incluso cuando las circunstancias no estaban de mi lado. Pero esto no es competir. Esto es pedirme que me traicione a mí mismo, a mis principios, a todo por lo que he trabajado. La intensidad en su voz llenó la sala, y nadie se atrevió a interrumpirlo. Continuó, sus palabras cada vez más apasionadas, como si estuviera descargando meses de emociones contenidas. No vine aquí para ser un número 2 eterno. Vine para luchar, para ganar. Y sí, entiendo que las decisiones de equipo son parte de este deporte. Pero esto va más allá. Esto no es una estrategia, es un mensaje. Es como si me estuvieran diciendo que mis ambiciones no importan, que mi lugar aquí es secundario por defecto. Y si ese es el caso, tal vez deberíamos ser honestos y admitirlo de una vez por todas. La sala quedó en silencio nuevamente, pero esta vez era un silencio cargado de peso, de significado. Vasseur se levantó de su asiento, como si estuviera intentando recuperar el control de la conversación. Miró a Carlos directamente, su expresión mezcla de firmeza y cansancio. Carlos, dijo finalmente, entiendo que esto no es fácil para ti. Pero Ferrari no es solo un equipo de carreras, es una institución. Y como tal, nuestras decisiones no siempre pueden satisfacer a todos. Espero que puedas reflexionar sobre esto y entender que, al final del día, todos estamos trabajando hacia el mismo objetivo. Carlos mantuvo su mirada fija en Fred, sus ojos brillando con una mezcla de desafío y decepción. Lo único que entiendo, Fred, es que este equipo no valora mi lucha como debería. Y si eso no cambia, entonces quizás debamos replantearnos si este es realmente el lugar adecuado para mí. Su voz, aunque tranquila, llevaba un filo cortante que resonó en la sala. Sin más que decir, Carlos se levantó, recogió sus pertenencias y salió de la sala, dejando a todos detrás en un estado de confusión y tensión. Afuera, el sonido de los motores y el bullicio del paddock seguían como si nada hubiera pasado. Pero para Carlos, el eco de esa conversación continuaba resonando, marcando un punto de inflexión en su carrera. El ambiente en Maranello estaba cargado de una tensión casi palpable. La reunión entre Carlos Sainz y la dirección de Ferrari era más que una simple conversación sobre estrategias o ajustes finales. Era el punto de quiebre de una relación que, desde hace meses, había mostrado signos de desgaste. Fred Vasseur, director del equipo, mantenía su postura firme, pero en su tono había un matiz de frustración, quizá hasta un leve toque de desesperación. Sabía que tenía que controlar la narrativa de aquella situación, aunque el peso del momento parecía inclinarse inexorablemente hacia el piloto español. Carlos,
No podemos cambiar lo que ya pasó, pero lo que sí podemos hacer es mirar hacia adelante y tomar decisiones que beneficien a todos, dijo Vasseur con un aire de autoridad, buscando imponer un sentido de control en la sala. Su mirada se clavó en la de Sainz, tratando de medir cuánto de aquella situación podía reconducirse. Este tipo de actitudes no ayudan a nadie, ni a ti ni al equipo. Estamos organizando una despedida porque creemos sinceramente que tu tiempo aquí merece ser reconocido, pero debes entender que las decisiones estratégicas en Ferrari no son ni serán negociables. Carlos, sentado al otro lado de la mesa, escuchó cada palabra con una expresión que oscilaba entre la incredulidad y la contención. Había algo en su postura que mostraba claramente que había llegado al límite, no solo por las palabras de su director, sino por meses, incluso años, de sentirse desplazado, de vivir en un equipo donde las promesas a menudo no se cumplían y las prioridades parecían siempre estar orientadas hacia otro piloto. Finalmente, se levantó lentamente, su gesto medido pero cargado de intensidad. Miró a Vasseur directamente a los ojos, sin titubeos, y dejó que sus palabras cortaran el aire con la misma precisión que exhibía en la pista. Fred, no voy a participar en ninguna despedida emotiva. No tiene sentido, y ambos lo sabemos. ¿Sabes qué habría sido emotivo para mí? Haber sentido que este equipo estaba realmente detrás de mí cuando más lo necesité. Pero eso nunca sucedió. Así que pueden ahorrarse las palabras bonitas y los gestos simbólicos. Yo sé lo que he vivido aquí, y eso es más que suficiente para mí. El silencio que siguió a esas palabras fue ensordecedor. En la sala, los directivos presentes intercambiaron miradas incómodas, conscientes de que cualquier intento de respuesta sería inútil. El sonido de los pasos de Carlos al abandonar la sala resonó con una mezcla de desafío y cierre. Era un punto final, no negociable, en una historia que, para él, ya había terminado mucho antes de esa reunión. El impacto de aquel enfrentamiento fue inmediato. En las oficinas de Ferrari, las conversaciones rápidamente se tornaron hacia cómo manejar la situación. La decisión de adelantar la salida de Sainz, que ya se había discutido anteriormente, se aceleró drásticamente. Para la dirección, mantener al piloto español en el equipo, aunque fuera solo por unas semanas más, representaba un riesgo que no estaban dispuestos a asumir. La tensión interna, sumada a la presión externa de los medios y los tifosi, había alcanzado niveles insostenibles. Ferrari, siempre obsesionado con proyectar una imagen de control y cohesión, sabía que no podía permitirse más fisuras en un momento crítico de la temporada. Mientras tanto, Carlos Sainz se mantuvo firme en su decisión. Para él, la relación con Ferrari había terminado mucho antes de ese enfrentamiento final. No se trataba de un simple desacuerdo puntual, era la culminación de una serie de episodios que, en su conjunto, habían erosionado la confianza y el respeto mutuo. Aunque había llegado al equipo con la esperanza de encontrar un hogar competitivo y un entorno que le permitiera desplegar todo su potencial, la realidad había sido muy diferente. Las promesas incumplidas, las decisiones estratégicas que lo dejaban en segundo plano y la constante sensación de estar luchando contra una corriente invisible pero poderosa habían hecho mella en él. La noticia de su partida no tardó en filtrarse, y el paddock se llenó de rumores y especulaciones. Algunos pilotos, hablando en privado, expresaron su simpatía hacia Carlos, reconociendo las dificultades de su situación. Es fácil juzgar desde fuera, pero pocos entienden realmente lo que significa trabajar en un equipo donde sientes que nunca eres la prioridad, comentó uno de sus colegas. Otros, sin embargo, cuestionaron si Sainz había manejado la situación de la mejor manera. La Fórmula 1 es un juego político tanto como deportivo. A veces, mantener la cabeza fría y jugar el largo plazo es la única forma de sobrevivir, señaló un veterano del deporte. Mientras tanto, los fanáticos en las redes sociales se dividieron en dos bandos. Por un lado, estaban quienes defendían a Sainz, alabando su integridad y valentía por no aceptar un papel secundario sin luchar. Por otro, estaban aquellos que criticaban su actitud, argumentando que abandonar un equipo con los recursos y la historia de Ferrari era poco menos que un error estratégico imperdonable. La polarización del debate solo añadía más combustible a una situación ya de por sí inflamable. En Ferrari, la atención se centró rápidamente en cómo manejar la transición. Charles Leclerc, ahora como único líder del equipo, enfrentaba una presión inmensa. Aunque su talento era innegable, las expectativas que recaían sobre sus hombros eran descomunales. En los talleres, los ingenieros y mecánicos trabajaban contrarreloj para optimizar el monoplaza, conscientes de que cualquier fallo sería interpretado como una señal de debilidad en un momento en el que la escudería necesitaba proyectar fuerza y estabilidad. Para Carlos, sin embargo, todo giraba en torno al futuro.
Su transición a Williams representaba un cambio radical, pero también una oportunidad única. Aunque muchos veían su decisión como un paso atrás, él la consideraba una forma de recuperar el control de su carrera. En Williams, encontró un equipo que, aunque lejos de ser el más competitivo de la parrilla, valoraba su experiencia y liderazgo. La emoción de trabajar en un proyecto en reconstrucción, donde cada avance sería un logro significativo, le devolvía la motivación que había perdido en Ferrari. Abu Dhabi, el escenario de tantos finales épicos en la historia de la Fórmula 1, se convirtió en el lugar donde Carlos comenzaría su nuevo capítulo. Aunque el peso de su ruptura con Ferrari aún lo acompañaba, su enfoque estaba completamente en lo que venía. En sus primeras declaraciones, evitó cualquier comentario incendiario, optando por destacar su entusiasmo por el desafío que tenía por delante. Para él, no se trataba de mirar atrás, sino de demostrar que, incluso en las circunstancias más difíciles, era capaz de seguir adelante y encontrar nuevas formas de brillar. La historia de Carlos Sainz y Ferrari será recordada como un ejemplo de las complejidades emocionales, políticas y estratégicas que definen la Fórmula 1. Más allá de los resultados en pista, su ruptura expuso las tensiones invisibles que a menudo moldean las carreras de los pilotos en un deporte donde cada decisión, cada palabra y cada gesto puede tener repercusiones a largo plazo. Y aunque el tiempo dirá si su decisión de dejar Ferrari fue la correcta, una cosa es segura: Carlos Sainz se ha ganado un lugar en la historia no solo por su habilidad al volante, sino por su determinación para seguir su propio camino, incluso cuando las circunstancias parecían estar en su contra.